Ya, tomen asiento. ¿Ya? Bueno, disculpen primero por la voz, estoy resfriadito, así es que haremos el esfuerzo. Mi nombre es Javier Meléndez Álvarez, soy anestesiólogo y emergenciólogo de especialidad. Bueno, estoy haciendo maestría en docencia universitaria y me gusta la carrera que he elegido. Y qué bueno empezar con este tema que es el introductorio para todo lo que es el área que vamos a tocar ahora, que es anestesiología, ¿no? Bueno, esta vez vamos a tocar lo que pide nuestro sílabus, es definición de anestesiología, funciones del anestesiólogo, importancia de la valoración preoperatoria, objetivos, examen físico preoperatorio, exámenes auxiliares preoperatorios, riesgos especiales, clasificación ASA y consentimiento informado. ¿Ya? Vamos a comenzar acá preguntando a cualquiera de ustedes, a ver ustedes que están acá, a ver, cuéntame, para ti, ¿qué es la anestesiología? ¿Qué entiendes por anestesiología? ¿Alguien se cambia? ¿Es verdad? Es verdad, la anestesiología es eso, ¿no? Nosotros hacemos de que las personas que se van a operar no sientan dolor. No sientan dolor. Pero cualquiera diría que es una... Escuchen esto, nadie se dedica. Un cierto temor y un gran respeto. Próximamente va a ser intervenido y para ello será anestesiado por un médico especialista del servicio de anestesiología y reanimación. La gente debe ser anestesiada porque todavía hoy hay un gran desconocimiento sobre qué es la anestesia y cuáles son sus posibilidades. Es fundamental que preste usted atención para enfrentarse a la operación tranquilo y sin miedo. Tranquilo. Realmente el anestesiólogo es un médico que ha hecho la carrera de medicina y posteriormente, como cualquier otro especialista, pues ha realizado 4 años de formación específica de todo lo que se refiere a nuestra especialidad. El anestesiólogo es el que tutela durante todo el proceso quirúrgico pues el estado de salud del paciente. Aunque la mayoría de la gente asocia la anestesia a uno o varios fármacos que quitan el dolor, la tarea del médico especialista en anestesiología va mucho más allá. Los potentes medicamentos que se administran tienen efectos sobre el cerebro, el corazón, los músculos respiratorios y en general sobre todo el cuerpo. Además, la propia cirugía provoca dolor, hemorragias o alteraciones inflamatorias y si no son contrarrestadas podrían producir efectos nocivos. Así pues, el médico anestesista permanece constantemente al lado del paciente durante toda la intervención, ayudado de sofisticados sistemas de control de las constantes vitales. Además, también asegura la respiración asistida, la sueroterapia o la transfusión si fuese necesaria, y usa fármacos para corregir la presión arterial o las arritmias cardíacas. En general, se ocupa de todo lo relacionado en la intervención para que ésta vaya con normalidad y sin problema. Ahí vamos a hacer una pausa. ¿Han escuchado ustedes de que habla de 4 años, ¿no? De su especialidad. En algunos países es hasta 5 años. En nuestro país son de 3 años. Entonces, como les contaba, el grupo que está trabajando conmigo, de hecho, es su especialidad en un hospital que se llama Sabogal de Lima. Y este hospital tiene rotantes de la Anthony Hopkins de la Universidad de Harvard. Anthony Hopkins 4 años y Harvard 5 años para su especialidad. Los primeros 3 años es básica, donde aprenden toda la parte básica, la parte teórica, y a partir del 3er año rotan hacia el extranjero para agarrar mano, y en su último año se dedica básicamente a todo lo que es la práctica de la anestesiología. De ahí hay subespecialidades.
subespecialidades son de 2 a 3 años más, ¿no? Hay hasta 9 subespecialidades: pediátrica, obstétrica, neuroquirúrgica, perioperatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Anteriormente, esto de la anestesiología era simplemente, lo hacían las obstetrices, las enfermeras, ¿no? No había médicos anestesiólogos. Pero la mortalidad era bien alta, ¿no? Tanto así de que cualquiera que ustedes recuerden, sus papás, abuelitos, se va a operar tanto a la familia rezando, ¿no? Ahora ni la familia está, no llamas ni nadie. Entonces la mortalidad ha bajado tanto que ya no es un problema. Y para mí como anestesiólogo, mi obligación es llevarlos a ustedes, a los pacientes, de la manita, ¿no? En todo momento sonreírle, hablarle amablemente, hasta se ríen con el temida, incluso te mandan piropos, o comienza la anestesia y están diciendo yo, y cuando despiertan, quiero decirlo, completan la frase que estaban pensando. Ya me operaron y estoy bueno. Y eso es la calidad de la anestesia. Ese es mi trabajo, desde el inicio. Para eso, nosotros tenemos que pasar por varios procesos, ¿no? Que son las funciones de la anestesia. Como ven acá en esta diapositiva, no solamente es la técnica, el método del proceso en sí, sino es antes, durante y después. Estamos hablando de lo que es perioperatorio, ¿no? Preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, ¿no? Adelante. ¿Se entiende bastante, no? En el preoperatorio, la función es saber y conocer a tu paciente. En el intraoperatorio es el manejo del control dentro de la cirugía. Y en el posoperatorio es el manejo del dolor básicamente, ¿no? Entonces, como dice ahí, lo hemos visto, no es solo el trabajo del anestesiólogo, sino es del grupo, del stand de médicos que están a cargo de ellos. Mientras más compleja sea la cirugía, más necesitamos de otras especialidades. En verdad, en otros sitios, anestesiología es un vínculo, ¿no? ¿No han visto en las películas, no? Ahí agarra y yo tengo duda, por ejemplo, un problema cardíaco, cualquiera que sea. Voy al cardiólogo, no es para mí, es del electrofisiólogo. Y con el electrofisiólogo vamos y se dan cuenta que no es tan sencillo decirlo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es asegurar que la persona que se va a operar no se muera o no tenga problemas dentro del acto quirúrgico, de la anestesia, sabiendo que todo proceso desde sedación puede causar la muerte. Entonces nosotros no sabemos, podemos predecir, y si podemos predecir, podemos prevenir, ¿no? Como por ejemplo en la mañana tu compañero, ¿no? Si le ponemos el electrodo, te inicio a reír, ¿no? Entonces, él dice, después, mira, al inicio, después de un rato, agarra y dice, me han dicho, una vez me han hecho un informe. Ah, no, sí tenía uno que otro, ¿ves? Así es en realidad, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué vas a operar tú? ¿Qué antecedentes tienes? ¿Alguna vez creo que una vez me picó, comí algo y me dio una alergia terrible. Ay, ya vuelvo a dar, sí, una que otra, pero nada normal. Ese es el problema, el subdiagnóstico es el problema, ¿no? En cambio, cuando nosotros ya sabemos, podemos prevenir, ¿no? Yo, como le decía a tu compañero, hay que hacerle más estudios, ¿no? Y con eso, realmente no es algo que pregunte, porque es joven, pero tiene algunos factores de riesgo, que ya uno los identifica. Esa es la función. Entonces, lo identifico, pido a la especialidad que le corresponda, ahondar en la investigación, y de acuerdo a eso yo en sala prevengo. Si con monitoreo no va a aparecer eso, le pongo la anestesia y no va a aparecer más, le pongo un antiarrítmico, con un suave, respirando, amistomidesilador, todos mis aparatos, ¿no? Ya. Pasa cualquier cosa, lo desfibrilo, todo. Le saco la anestesia, él está igual como entraba. Y nadie se entera. En sala nadie se entera. El cirujano, lo único que es bueno es para decir, ya opéralo, pero cuando hay un paro, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nada más, ¿eh? Nada más, mira, lo dice. Lo único que pasa. Cuando se lleva la aorta, pone el dedo y dice, ni
que hay que llamar a otro que sí sepa solucionar. Y cuando llegue que va a solucionar, se pone a coser la horta. Es como ese animal de ave grande que mete su cabeza en el piso así. Y mientras el anestesiólogo, paquete venoso central, línea arterial, un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes, y él termina de operar, levanta la cabecita así, mira que todavía está hipotenso, ¡está hipotenso! Y así va a morir. Y peor todavía, como ha pasado, ¿no? Hay una arritmia grave, hace paro, lo desfibrilo dentro de sala y lo recupero, el paciente está más o menos estable, y él agarra y me pregunta, me dice, ¿puedo sacarle la vesícula más para prevenir? Y dice, ganas de matarlo, ¿sí? Entonces, se cuenta, ¿no? Así es. Mientras más nivel tenga una institución o ustedes que van a ser médicos, es lo mejor que se quiera. ¿Por qué? Porque se habla a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales grandes, ¿no? Yo, estudiante de medicina, ¿no? De cualquier especialidad, ¿no? O genios, hay genios, hay N genios. Porque el genio es el que lee una vez y ya se lo sabe. Yo tengo que leer 3 para estar así, ¿no? Igual puedo saber lo mismo que él. Y cuando pregunta, entonces tú te defiendes de igual a igual, porque sí tienes los conocimientos, ¿no? Entonces, opinas, hablas, ¿no? La gente que hacía problemas, la gente que quería imponer caracteres, se calla. ¿Por qué? Porque ya hablas a un nivel profesional, ¿no? Tú defiendes, ¿no? Yo digo, no, ya esto me parece así, pero podemos sopesar, pero se va a morir primero, ¿no? Si intentamos lo tuyo, vamos a dilatar el tiempo. ¿Puedes hacerlo? Sí. Entonces, al final de repente hacemos lo que él quería, pero ya a otro nivel, ¿no? A un nivel más alto, donde yo asumo la responsabilidad, los riesgos y tomo todo lo que yo tenga para poder sacar adelante, ¿no? Entonces, para eso, en mi área, en anestesiología, igual que UCI y emergencia, tenemos todo el tipo de material invasivo, ¿no? Acá en este hospital no, pero en otros hospitales tenemos Schwann's, tenemos ECMO, circulación extracorpórea, tenemos todos los equipos. Entonces eso nos permite utilizar todo, ¿no? Ya intento todo, no sale ECMO, y vemos los presidentes, pero algunas cosas con el objeto de sacar al paciente adelante, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? Lo que estamos hablando es tratar pacientes con funciones vitales estables, también con funciones vitales graves. Y aparte de eso, es lo que hemos dicho, ¿no? El postoperatorio, el dolor. Y otra área más que es la anestesiología y la reanimación. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra subespecialidad es el manejo del dolor y también de la reanimación. Nosotros cuando hay un problema, un accidente, un problema grave, estamos llamados a ir, como dice acá, ¿no? Ahí a prestar atención a los pacientes críticos. Ahora en COVID, por ejemplo, toditos los anestesiólogos a COVID, todos. Los sociólogos y el mejor, miren como aquí ha pasado acá, pregunten, el mejor, el médico de COVID ha sido un anestesiólogo, recién salidito, más que los mismos anestesiólogos. ¿Y cómo han medido quién solucionaba más los casos? No han preguntado que tú eres el mejor, sino quién es el que mejor daba tratamientos, daba más altas, alejaba a los pacientes. Entonces, esa es anestesiología, es una área crítica. Nosotros manejamos todo tipo de... Esta cerraremos y por atrás que ya estábamos en que, ¿cómo se llama? Que nosotros también hacemos reanimación. Como les decía a nuestros compañeros de la mañana, no ellos sino del posgrado. En mi caso, por ejemplo, he trabajado 15 años en subtrauma, en la Lunada, varios hospitales. Entonces, ¿qué pasó? A mí siempre me ha apasionado la área crítica, ¿no? Era un estímulo para mí, ¿no? Yo decía, a consecuencia de un problema que tuve, una vez así como ustedes, me dieron un paciente que le conté a los compañeros y el paciente hizo paro y yo no supe qué hacer. Y era más un estorbo que una ayuda. Y ese día pude dedicarme a la parte crítica. Y me dejé.
tema es de que la parte crítica te estimula para estar todo el tiempo alerta. Entonces eso te puede hacer pasar factura, y a mí me dio una desilusión del término error. Como que me desconecté, no le entendía, yo estaba, yo la miraba, la escuchaba, pero no podía moverme. Ella se asustó y fue a avisar a los yo miraba y escuchaba todo. Y ella agarré y se me pasó, y me vi el dedo gordo de aquí y dije, si muevo eso, muevo todo. Entonces comencé a tranquilizarme y cuando llegó toda la mancha desesperada, ya estaba viendo. Y le dije, sí, ¿qué ha pasado? Pero lo cierto es que no he perdido conocimiento, ¿no? Así es que no es una confusión. Pero puede ser una rara, me dijo, tienes un tumor, me asustaba, agarré el viaje de acá, pero acá. Y me fui a Lima y me hice ver todo, y al final me diagnosticaron insuficiencia renal por constante estado de vigilia. Mi esposa me decía, oye, me decía yo, pásame tú, la adrenalina, ¿cómo estás? Sí, es extremo, porque tú llegas, haces un caso, por ejemplo, tienes un caso cualquiera, vas a tu casa y estás pensando en quién me he equivocado, ¿no es cierto? Y revisas tus protocolos, revisas todo, porque recuérdense que en emergencia, en diferencia de anestesio, agarras todas las especialidades, ¿no? Tienes una emergencia, no como acá, ¿no? Ya todo, ginecología, pediatría, todo maneja el emergenciólogo. Y solo ya no retienes cuando es necesario hospitalizar o una cosa más complicada que no puede evitar, solamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en el hospital, acá, y me dijo el médico, el neurólogo, me dijo, no tienes el perfil para hacer una especialidad. Eres joven, todavía mejor cambia de especialidad. Yo me decía, ¿no? ¿Qué es el fisiólogo? No, me tienes anestesia, se está peleando con los cirujanos. Después me recordé los anestesiólogos, como les decía, no siempre un anestesiólogo trae 60 ítems o siempre. Pero como les decía a sus compañeros, mira, el anestesiólogo se duerme, pero siempre se duerme mirando su monitor. Si se dan cuenta. ¿Sí o no? Entonces, eso es. Y lo otro mejor de la anestesiología es que nunca te van a aumentar uno encima de otro. Que pase en emergencia. No pasa. No llegas 10 al momento, tienes que estar haciendo una receta de algo y no pasa al otro. Ese es este chamba, ¿no? Entonces, eso no pasa en la anestesia. Entonces dije, ¿cómo? Porque desde ahí estoy en la anestesia. Y me parece bonita la anestesia. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos capacitados también en lo que es la educación RCP, en todas las. Pero nuestros objetivos básicamente es esto: reducir la carga obligatoria, recabar información acerca de todo lo que hay en la historia clínica y solicitar pruebas de laboratorio necesarias para la intervención, valorar los índices de riesgo anestesiológico, quirúrgico. En esta parte vamos a ir desarrollando y vamos a ir avanzando. No tenga nada. Yo les voy a dejar en la computadora eso, lo que yo quiero que entiendan. Actualmente, mira, esto ya es de docencia, nuestra educación no está basada en que el doctor venga y les diga todo. Porque si yo me pongo a hablar de un tema, todo fácil, de un solo temita hacer un mundo, ¿no? Pero la idea es que ustedes se estimulen, que ustedes investiguen. Y para eso pueden, ¿no? Por más escéptico que seas, ¿no? Dices, el doctor de SRCP puede hacer el anestesiólogo. No creo, ¿no? Debe ser intervención. Ahí está el internet. Entonces digo, la siguiente yo le aumento un punto al que me diga, doctor, yo he leído esto y esto en verdad no me parece, no es así. Porque nadie es perfecto, nadie, todos tienen, antiguamente para conseguir un libro era un problema, ¿no? Y solamente el médico que te venía a enseñar les explicaba todo lo que él podía. Pero actualmente ustedes tienen el mundo en sus manos. Un libro está publicado 5 años después de que un artículo esté saliendo. Entonces, esa es una realidad. Entonces, hay mucho. La diferencia es esta, ¿no? Que somos ustedes un grupo de estudiantes. Todos buscan un tema. Y si todos buscan un tema, dentro de tanta información
que hay, que no sirve, de repente no se encuentra un artículo bueno. Como que esa persona que ha encontrado ese artículo comente con otro, hemos ganado todos. Porque el otro revisa y si tenía razón, él le va a avisar a otro y dice, lo buenazo, dice esto, dice el otro, y así se va multiplicando, ¿no? Mejora eso. No como que pasa en acá, ¿no? Mis residentes de acá tienen ese problema. ¿Por qué? Porque son pocos, ¿no? Y tienen que buscar información. En cambio, en un hospital grande, así como acá todos nos reunimos en las mañanas y hay muchas opiniones, muchas cosas para aportar. ¿Ya? Entonces, en sí es eso, ¿no? Hay que, otra cosa importante que es los objetivos es el consentimiento informado, que vamos a hablar después. También es valorar la situación social del paciente, ¿no? Es vital su condición en que está, no es igual tratar a una persona, como les decía, ¿no? Una persona pudiente, pobre, qué sé yo, no educada, maltratada, todo fuera. Hay escoles, en verdad ustedes miran, este es el libro que manejamos en el y de valoración preoperatoria, son las 30 hojas en 5. Es bastante, y van a darse cuenta, en eso, este es uno de 4 tomos, en esto van a darse cuenta que todo es score, ¿no? Score. Condición social, score, con su nombrecito. Entonces, entender y realizar eso es imposible, ¿no? Imposible. De repente, un médico subespecialista en perioperatorio, quizás, porque es su razón de todos los días, pero nosotros no, tal vez no, que podamos, tenemos ideas, ¿sí? ¿Qué es un MET? Ah, sí, cardiología, todo el mundo sabe eso, porque es, no. Pero ¿qué es un gym? Ah, sí, es esa cosa. No sé, no sé. A ver, te pides a un anestesiólogo, ¿qué es un gym? No sé. ¿Está relacionado con qué? Con el estado nutricional de una persona. De verdad, como les digo, ¿no? Estas universidades grandes donde se estudian 4 o 5 años se dedican a eso, a la investigación, ¿no? Y todo lo catalogan para justo categorizar a los pacientes, ¿no? Por eso nosotros poco valoramos, todo es así, ¿no? Ya, entonces, otro objetivo de nosotros es informar al paciente. ¿Ya? Es vital que uno sepa qué es lo que tiene. Es vital. Si yo, por ejemplo, de ustedes al único lo conozco por lo que le he visto es a tu compañero. Entonces, si él se opera a mí, yo le digo, mira, tal cosa, comprime el tórax y que el corazón no se expande adecuadamente. Eso puede ocasionar problemas de hipertrofia, ¿no? Hay que ver si hay un problema de hipertrofia, hay que explicar por qué te están dando esas cosas, ¿no? Puede ser simplemente por eso. Y tienes que ir al de tórax para que te diga si es necesario no operar antes de que entres a esta cirugía. O si entras a esta cirugía, yo te recomiendo que sepas esto, que puede pasar cualquier cosa, pero es mi función hacer que no te pase nada, que tú después de la cirugía estés igual o mejor como vas a salir. Es mi función. ¿Qué he hecho? Me he informado de todo, ¿no es cierto? Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Con este consentimiento informado que vamos a tratar más adelante, también tú me estás autorizando, si yo quiero, te saco el corazón y te lo pongo de nuevo. Porque eso es el consentimiento, ¿no? Ahí dice, ¿no? Cualquier procedimiento que sea necesario para garantizar tu vida, cualquiera. Entonces a mí, la verdad, cuando están ahí alguna cosa necesita catéter venoso central, no encuentro, acá, que donde le encuentra y es eso. Así que depende que no pase eso, de que esté tranquilo, de que tenga experiencia, ¿no? Si le digo al residente va a hacer eso, entonces es así. Sale en sala, le quito todo. Y el despierto, ¿no? Todo bien. Claro, en el informe está y las interconsultas que después pasen eso es lo que va a definir su cuadro, ¿no? Él me ha hecho un paro cardíaco, interconsulta UCI. Síndrome post-resistente. Él tiene que quedar hospitalizado 24 horas resiste feliz. ¿Por qué? Porque el corazón se queda ya tontado, ¿no es cierto? Entonces necesita una recuperación. ¿Entienden? ¿No es cierto? Ya. Vamos a ir pasando. Dentro de eso, no vamos a hablar mucho del tema, pero hay una serie de objetivos y temas que se tienen que tratar entre el cirujano
entre la institución, entre el paciente. Por ejemplo, yo te voy a operar, pero este ambiente que estamos acá para una persona es muy grande. Necesitamos un ambiente más pequeño. Todo esto está establecido. Y no solamente eso, sino necesitamos una enfermera que se encargue y que se encargue de difundir a tu familia lo que estamos hablando contigo. Que le diga, ¿no? Porque los que van a autorizar, por ejemplo, si eres adulto, tú eres el que decides. Pero si eres una persona mayor de 60, adulto mayor, necesita un hijo mayor, ¿no? Para que autorice, porque él no puede legalmente. Y si él dice, no, yo estoy totalmente, mis hijos no me interesan, que le llaman al psiquiatra que te dé un certificado de que tus funciones cerebrales superiores están totalmente conservadas. Viene y decide, pues, así es. Para todo ese mecanismo, habla todo esto de manera, ¿no? Es que hay relaciones entre el personal que tú necesitas, el ambiente que tú trabajas y todas la relación con todas las especialidades que hay. En otros lugares es dinámico, ¿no? O sea, no debe haber atraso. No van a tener, no se preocupen por esto, no van a tener acá, está grabado, o a su delegada le piden, ¿no? Entonces no se apresuren, porque el examen va a venir justo de esto, ¿no? Entonces ahí sí tienen que leer, ¿no? Pero ahora lo que yo quiero es que entiendan, ¿no? Que no es así en otros sitios, que necesitan relación, por ejemplo, acá en esa ruta está la señora Gloria. Es bueno trabajar con ella porque ella acelera los pasos, ¿no? ¿Sabe qué, señora? Usted ha tenido hasta 5 años, tiene que hacerse un riesgo neurológico. Hasta que me den las citas eran unos 3 meses, doctor. Y lo que es que necesitas una rayos X. Otros 3 meses. Va a la neumóloga y la neumóloga, ¿sabes qué? Te va a hacer espirometría. Te voy a programar para otra fecha. Opera el próximo. Dicho y hecho, cuando tienen todos sus exámenes, ya sus exámenes se han vencido. Eso es de salud. Pero eso no pasa por la señora Gloria. Acá. Y hay que reconocerlo, ¿no? Yo no le voy a decir al paciente que esa cartocita ya no está muerta. Habla con la señora Gloria. Habla chocolatito, pero una cosa es que ella está aquí. Porque ella va y ella también se pelea por otras. Tú, por ejemplo, en esa luz. En otros sitios te dan tu espacio, tu trabajo, por eso ya no tienen opción de renunciar al servicio médico, ¿no? Pero en verdad sí. Los pacientes que torturan. Mi esposa es psiquiatra y he visto en su celular indeseable 541. Yo le digo, ¿por qué indeseable? Porque son de los pacientes que tienen accionarios que vienen psiquiatra, tercera, le pongo indeseable, no lo hacemos. Entonces, dense cuenta, eso es una realidad. No, venga, tú piensas que no puedes terminar así para entrar a la puerta y correr. Porque si no, ahí sí no. Entonces, eso hace que tú también te estreses. Entonces, necesitas el apoyo de la gente. En otros sitios, eso, habla esto de eso, que se hace, ¿no? Se hace círculos, te dan personal, te dan cosas, te dan mecanismos que te ayudan a acelerar tus procesos, ¿no? Entonces, vamos a revisar, pero en sí, los objetivos básicos de esto es asegurar al paciente que tolere la anestesia de forma segura para las intervenciones quirúrgicas planificadas y segundo, disminuir el riesgo asociado o con el periodo perioperatorio completo, tales como complicaciones pulmonares, cardíacas, todo. Nosotros, por ejemplo, como les he dicho, un broncoespasmo, ¿no? Que sea porque simplemente el paciente salió del plano y se movió y sintió el tubo y le estimuló y tenía su vía de asma o hiperreactividad bronquial y se cierra el pulmón. Entonces, lo tratas, lo recuperas todo y si lo logras, igual ese paciente no se ve en su casa, tiene que ir a un UCI. ¿Y qué le toma un paciente, no? Toda la familia, las personas que están ahí, llamas a tu familia, sabe que su hijo se ha habido una complicación de anestesia y se ha ido a un UCI. ¿Cómo? Si mi hijo estaba corriendo, jugando fútbol, no, es esta clase. Pero en sí, anestesia es un riesgo. Pues les explicaba a los que rotan, todo procedimiento de anestesia produce cambios hemodinámicos. Y peor las anestesias que ya hay. Entonces, ese es un hecho. Entonces, por eso la anestesia es un riesgo. ¿No? Es otra cosa que tienes un anestesiólogo que te la hace fácil, ¿no? Pero en verdad, pues, es un riesgo, ¿no? Y ahí que nosotros tenemos
Miren la infinidad de justificaciones para justificar sangre. Y la parte administrativa pelea contra eso, ¿no? O sea, si tú sabes que la señorita de acá siempre llega tarde y tú la vas a poner porque quieres que aprenda, porque si no, te hicieron la ordinaria, ¿no? Que aprenda algo, ¿no? Entonces, la dejas entrar. Buscas un mecanismo para que nadie de repente pasas videos los primeros minutos, haces alguna cosa y cuando ya todos estén comienzas que sea dinámico, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes pregunten, si tienen alguna duda, hablan, ¿no? Este tema es general, ¿sí, no? Pero hay otros temas más específicos que sí necesitan entender. Vamos a ver. Entonces, miren una serie, y ahí están las estadísticas también. ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? Entonces, tú como jefe tienes que planificar todo esto, evitar que esto pase. Y para eso tienes estos estudios. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en lo que es la causa médica, la más frecuente, ¿qué sería acá? Estas sería la 34, de enfermedades intercurrentes, ¿no? Las intercurrentes clásicas, hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Este paciente no le meten los Mopri, no meten los Mopri. ¿Saben qué es Mopri? ¿Alguien sabe qué es Mopri? Es módulo de atención perioperatoria, ¿no? Pero sí es para el riesgo quirúrgico. Su función es esa, ¿no? Recibir al paciente, identificar todas las patologías que tenga o nuevas patologías y estabilizarlas. ¿Por qué? Porque todo paciente en anestesiología hay dos grandes grupos. Uno, los de emergencia y los programados. Los de emergencia son todas las patologías que tienen riesgo de muerte en las personas. Entonces ahí no hay disculpa, por ley, por nada, así sepas que se va a morir. Le dice a tu familia que tu hija tiene una insuficiencia vital severa, que ahorita ya no lo hay la anestesia, cualquiera que le dé la va a matar. Y no hay posibilidad de transferirla a otro hospital. Porque ¿qué sigue? Si tú sabes que a ella le vas a poner anestesia y se va a morir, ¿qué podrías hacer? En otro hospital tienes balón de contrapulsación aórtica, ¿no? Es difícil, ¿no? Pones un catéter, lo introduces ahí y lo programas en nuevo catéter de ojo central para monitorizar y cada vez que necesite de volumen, se va a contraer, se va a inflar el rodillo y va a permitir que la sangre no baje y se va a retener para arriba, ¿no? Ese es el balón de contrapulsación, es contrapulsación aórtica, ¿no? El otro empuja y el otro retiene, mantiene el volumen. Eso es. O de repente ECMO, ya ha hecho paro cardíaco, ¿no? Entonces se le conecta al ECMO y la máquina hace respirar, le hace función de cardiopulmonar, ventila y la mantiene, mientras mejora su situación de vida. Tienes esa opción. Pero acá no. Acá no. Acá fuiste. Y es tan frecuente de que hace unos 3 días me tocó una paciente así. Miren, para que tengan idea cómo es. Al comienzo de su gestación, por motivo de que va a llevar a su hijo al jardín, se desmaya en el camino. Y lo lleva a un hospital, hipotimia, y lo ve un cardiólogo, le escucha un soplo. Y le dice, ¿sabe qué, señora? Usted necesita todos los exámenes que tiene. Va a hacer el examen de cardiología, su prueba de esfuerzo, todo. Sale patológico y le dice, señora, necesitamos una ecografía transesofágica. Y va a conseguir la cita y nunca le dan. Entonces la señora va a otro cardiólogo y dice, ¿quién es el otro que te ha dicho eso? Ese no sabe nada de eso. No necesitas eso. ¿Y cómo estás tú? Tranquila, hago mis actividades normales. Ya. Pasa el tiempo, lleva otra vez la cita y otra vez el desmayo. Entonces, ya vamos con el cardiólogo le ha dicho que no te preocupes, no pases. ¿Qué ha pasado? Química, te seguro unas pomales ahí, llega a mi sala, dice, paciente con 32 años de edad, 38, cesárea anterior. Ya, chévere, fácil. ¿Qué antecedentes tiene? Y eso que no es por mi función, ¿no? Sino que es de enfermería, ¿no? La recepción, como hemos hecho que hayan visto, es de enfermería recepcional.
Pero tú, pues, tu responsabilidad, estás como que no quieres la cosa, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Es asmática? ¿Hipertensa? Nada. Solo tiene una insuficiencia aórtica. ¿Qué? Te has desmayado 3 veces, doctor. ¿En qué circunstancias he ido a dejar a mi hijo del jardín? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú te pones a pensar. ¿Dónde se producen los problemas de...? Mira, estamos hablando de síncope. Hay 5 causas de síncope, ¿no es cierto? Una de ellas es dentro de las cardiacas, es el calor produce vasodilatación, vasodilata. Y cuando vasodilata, baja la presión arterial. Entonces, si se relaciona con eso, ella estaba soleándose, no se quita ahí, lo he dejado antes de dejar, se desmayaba, entonces, ahora vasodilatado. Si tiene una valvulopatía, yo miro, bueno, le digo, como que eso ya me preocupó, ¿no? Y le digo a la niña, ¿por qué no ciertos exámenes? Que el doctor sabe, no voy a agarrar y decirle ese suspenso, que no se quiere notar, porque es una emergencia. Llamas a los posibles, señor, que si me fallezca, va a ser algo. Y al ginecólogo mira si es de rápido, chévere, si es lento, no veo. Y nadie te puede obligar, esa es la diferencia. A uno de los anestesiólogos no le puedes obligar a hablar anestesia. O te puedes decir, no quiero, no me siento en condiciones, no puedes obligar. Porque si tú lo obligas, estás obligando a alguien que no esté en condiciones a enfrentar una situación crítica que tú puedes perjudicar a un tercero. No puedes. Entonces, ¿qué he hecho yo? He hecho a su jefe, le he dicho, mira, esta es su condición, que no me dice del cabello, no me importa. A mí me parece esto y yo te explico que es así, porque ¿cómo se llama? La fracción de eyección de un paciente valvular que es de severo moderado es 60, para él es patológico, porque el volumen que eyecta es muy poco y no alcanza. Por eso cuando baja un poco se desmaya, ¿no? Porque el riesgo, como les he explicado a ellos, ¿no? El riesgo del corazón es el diástole, ¿no? Y si baja el volumen se va a desmayar. Entonces, ¿qué quieres, me dice? Nada, porque no hay opción ahorita, ¿qué? Balón de contrapulsación, no tenemos y no vamos a tener. Así es que transferirlo en esta condición, las les está saliendo, ¿no? Entonces, no tienes que asumir con calma. Pero lo que sí quiero es a los cirujanos más rápidos de ginecólogos. Entonces, mira, él me da y me dice, Celada y el otro que se llama joven. Creo que es nuestro profesor. Entonces, los dos más rápidos. Se odian ustedes, ¿no? Ni se dirigen la palabra, pero los dos son rápidos. Ya, chévere. Bueno, no importa, ya. Entonces, yo qué técnica voy a utilizar. Alguien que intente no bajarme a la parte. Entonces, hago una que se llama anestesia neuroaxial light, con dosis bajas, ¿no? Entonces, apenas llega al nivel de que no siente, dale, cuchillo, no arranque, saca la nariz, ya está. Chévere, la paciente, todo como si nada. Una persona que no sabe dice, han puesto una raquilla y piensan que pero no es así. Uno que sabe dice que sí, escucha, ¿no? De verdad tiene razón, ¿no? Ha podido pasar esto y ha podido morir. Pero lo que hemos hecho es una intervención mínima que no le cause problemas a la paciente. Eso es luchable, ¿ves? Entonces, ese es el objetivo. Pero, les digo, ¿no? En anestesia, las emergencias no se pueden suspender, pero las programadas sí. Una programada. Por ejemplo, si esa paciente hubiese estado programada, nunca hubiese entrado. ¿Y en qué hubiese terminado? En no tributaria, de nivel de atención. Se sugiere transferir a un nivel de mayor resolución. Hubiese tenido que transferirse a otro lugar. Y eso está escrito en los libros, revisen, también está con anestesia. Ella debería entrar a un recambio valvular percutáneo, ¿no? Un procedimiento que entran ahí, le ponen la válvula y ahí entra recién así. Y ese procedimiento lo hacen rapidito, en menos de 2 horas más. Entonces, dense cuenta, ese es el nivel de resolución de cada hospital. Acá que hagan con los ¿no? Entonces, ese es el nivel. Ya, pero vamos a seguir avanzando.
Ya, entonces miren, acá esto es importante. Los pacientes con hipotensión intraoperatoria siempre hay una causa. Una de las causas más importantes es la simpaticolisis, ¿no? Por la vasodilatación que produce. Todas las neurociales producen vasodilatación por un problema de lisis de la acción simpática de los nervios. Mientras más arriba sea el nivel de bloqueo, más grave es Ahora, como les decía ellos, ¿no? los ginecólogos, por ejemplo, dicen que cuando el monitor pone un procedimiento y el monitor comienza a sonar las alarmas, es porque está haciendo hipotensión, taquicardia, todo eso, ¿no? Y ellos dicen, cuando suena el monitor es que la anestesia está bien puesta. Si no suena, es que no está bien puesta. Imagínense ese criterio, ¿no? Y es porque eso, porque todos esos procedimientos bajan la presión, ¿no? Sino que nosotros ya sabemos, hoy estamos con nuestro clínica ahí, ¿no? Le ponemos bolito. Y con eso se establece y cuando ya comienza a sonar el anestesiólogo, ves por qué no está pasando, ¿no? No mejora, ya por eso otros procedimientos. La idea es que, y más si vomita la paciente, porque el vómito, los síntomas vagales son secundarios al problema de hipotensión. Y estos problemas de hipotensión traen problemas cardíacos, sobre todo coronarios. Hay un estudio que se ha hecho en Lima, donde las pacientes que tienen procedimientos invasivos así de anestesia, el 30% mide tanto que tienen secuelas de infarto, pero no diagnosticado. O sea, en ese momento, como es hemodinámico, ¿no? Baja la presión, se altera todo, comienza a sufrir el corazón, y ahí se recupera y pasó. Pero ya se activaron enzimas, esas enzimas, en procedimientos, se puede detectar, ¿no? En los estudios hechos se detectan. Entonces, dense cuenta que no es inocuo, bueno, no es inocuo, ¿no? La hipovolemia, obvio, ¿no? Mientras más complejas cirugías, más sangrado hay, ¿no? Ahí tengo videos en mi computadora donde el doctor me dice, es un hematoma subdural, neurocirugía. Vamos a evacuar el hematoma, una cosa de locos. Y yo he hecho en Lima, hacen un huequito, aspiras y se soluciona el problema, porque es compresivo, ¿no? Está sangrando ahí, comprime el cerebro. Haces el hueco, sale la sangre, se descomprime y todo. Pero el piña, al hacer el hueco, agarra el seno. Y verías, sangre, como hinchado otro hueco para ver, y así está mucho de varios huecos para intentar cohibir eso, porque no había forma de cohibir. 3 litros de sangre. Entonces, eso pasa, y eso lo digo un ratito. Entonces, el anestesiólogo virtual fue el hombre, ¿no? Todos los pacientes neuroquirúrgicos tienen que estar invadidos, porque las posiciones que tienen no son su boca abajo, laterales. Entonces vienen con su paciente y pasa eso, ya tú conectas todo y te pones los medicamentos. Entonces, ahora esos monitoreos que estamos hablando, también no solo sirven para administrar medicamentos, sino para monitorizarlos, ¿no? El monitoreo avanzado que se hace, ¿no? Se pueden utilizar varias cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando rotemos ahí con dolor? Movileo, una serie, ¿no? de monitoreos que existen. Acá entramos a lo que es el más común, ¿no? El más temido. Muchas veces no sabemos que existe, pero en verdad es el que más nos trae problemas, ¿no? La parte vascular. Y en la parte vascular lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de comorbilidades, el riesgo del tromboembolismo, las hemorragias, el intercambio gaseoso, las alteraciones de ritmo, ¿no? Los problemas valvulares, cosas. Acá miren, como he dicho, todo se protocoliza, ¿no? Y ahí tenemos la clave. Todo es riesgo tal, cuánto por ciento de mortalidad, todo es así. Lo van a leer y probablemente eso debe ser normal, ¿no? Pero esto pide, ¿no? En verdad es así para este sistema. Ahora miren acá. Este es un cuadrito importante. Si es una cirugía de urgencia, no hay otra, ¿no? Proseguir por el sistema. Pero si hay cardíacas activas, hay que aplicar. Estos datos son importantes. Es lo que les he dicho ahorita en el señor. O sea, es tú, si tienes posibilidades de tener diagnósticos y estabilización,
tienes que hacerlo para que lo veas. Pero ojo, acá en nuestro medio nadie le importa nada, ¿no? En otros sitios, en San Juan mismo, tomas tu levotiroxina, así, en forma regular, ya. ¿Has tomado ayer? No. ¿Hace cuánto que no tomas? 15 días, suspendido. ¿Por qué? O lo otro, es más clásica. Agarra, eres diabético, sí. Tu glucosa siempre sale menos de 130, 125. ¿Ya? Y la última, ayer 100. Y tu hemoglobina glucosilada no tienes. Suspendido. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice un punto más para la ¿por qué? Cosas sencillas, ¿eh? Porque ¿alguien? Que no está estabilizado. En verdad, algo de lo que tienes que decir. Para programar, para entrar a un paciente programado a cirugía, tiene que estar estable. Palabra estable, ¿no? Entonces, tú eres hipertenso, tu presión tiene que estar controlada. Tú eres diabético, tu glucosa tiene que estar controlada. Por ejemplo, tú eres diabética, ¿ya? Te van a operar acá 3 días y ya te dicen el chico, la glucosa está alta, ese día no te van a operar. ¿Y tú qué haces? Ah, no como mañana y yo creo que cuando me operen va a estar baja. ¿Sí o no? Pero ella está controlada. Todos los medicamentos de anestesiología suben la glucosa. Todos. Por ejemplo, yo entro a ella, yo la entro con 110, la entro, le pongo ¿cómo se llama? Un opioide, le pongo un hipnótico, y con el mismo proceso de la cirugía sale con 140, 160. Si ella le han puesto un problema, una prótesis o algo así, de hecho que se va a infectar, va a rechazar, porque a eso predispone, ¿no? Y si te das cuenta, ella nunca ha estado controlada, sino que días antes ha intentado controlar. Y la hemoglobina glicosilada para eso sirve, porque ella no te valora el estado actual, sino cómo has llevado tu diabetes. Si tu diabetes tú lo has llevado bien, tu hemoglobina glicosilada está menos de 11. Y si está menos de 11,7, entonces realmente estás totalmente bien, ¿no? Ya no te preocupa para nada. Todas las enfermedades crónicas, eso recuérdense, y nos ha enseñado el COVID, todas las enfermedades crónicas dañan la membrana endotelial. Entonces, al afectar la membrana endotelial se hacen sensibles a cambios hemodinámicos bruscos. Por ejemplo, ¿no? Yo le pongo la anestesia a un paciente estable y la presión así caída. 130, 80, 120, 80, 110, 80, 9, 6, 7, 4 va a bajar. ¿Por qué? Porque puede tener algún problema en su respuesta normal de su organismo a mantener la presión. Vamos a avanzar, si no nos van a dormir todos. Acá, bajas militares. Estos son los procedimientos. Ese es otro punto de vista también que se toma bastante en cuenta. Cada cirugía tiene su nivel de riesgo y se suma a los demás niveles de riesgo que tenemos. Otro punto también importante es el punto de lo que es el riesgo hemorrágico según el tipo de cirugía, no cardíaca. ¿Ya? Entonces, todo esto lo tienen que leer, pero dense cuenta que mientras más cerca de un vaso hay más riesgo de sangrado. Mientras más tiempo demora la cirugía, hay más riesgo de complicaciones. ¿Ya? Es más, las cirugías de tórax, por ejemplo, siempre tienen que entrar con 6 paquetes globulares. Acá lloran, serán 3 o 4. En otros sitios tienen que cumplir. Los trasplantes de hígado, por ejemplo, tienen que haber 12 paquetes globulares preparados. ¿Y esto te sirve estos días? Y para eso es vital tener el control de lo que es la función función de población. Para eso necesitas básicamente el control del tiempo de población, tiempo de sangría, plaquetas, tiempo de protomina, parcial de tomoplastina y fibrinogen. ¿Ya? En la práctica médica, en hospitales grandes, tenemos un dispositivo que se llama tromboelastografía. ¿Conoce alguien eso? ¿Alguien ha escuchado alguna vez?
¿Qué es la tromboestalografía? Es un procedimiento que hace, toma una cantidad de sangre y lo centrifuga a una determinada velocidad. Esto se forma la fibrina, ¿no? Visto que se separa y se forma la fibrina. En ese tiempo que se forma la fibrina, el rango de tiempo hace una curva y esa curva te determina en qué tiempo está fallando qué problema. Entonces, para aquí es fácil, ¿no? Con eso dice, a él le falta fibrina, ¿no? A él le falta plasma y utilizas solo lo que requieres. Para eso sirve, en el momento. ¿Ya? Esa es la ventaja. La cardiopatías isquémicas, hemos hablado, ¿no? Reconocer una vez que tú estás, por ejemplo, operando, tienes descenso en el ST, ¿no? Depresión del ST, y que está concordando con inestabilidad hemodinámica por cualquier motivo, sea farmacológico, sea sangrado, cualquiera. Entonces, ¿qué haces tú? Dices, corriges lo que está haciendo, ¿no? Mejora tu, pero ya tu paciente comienza a hacer hipotensión, ya no está normal. Sale de sala, ves su normal. Está con todos los antivomitivos, no te va a vomitar, ¿no? Está medio somnoliento, está con sudor frío, hay síntomas reales. Entonces tienes exámenes para descartar miocardio y una tira de 12 derivadas, porque en sala solamente en visto se monitoriza con 3 o 4 electrodos. Entonces ahí ya tú puedes, y tienes que conocer esto para tener una idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces, y entras a lo que es todo este mundo que es amplio, el manejo de un paciente del síndrome coronario agudo, del infarto agudo del miocardio. No vamos a entrar en tal, pero sí dando el acápite de que las mujeres, sobre todo las gestantes, los ancianos, hacen infarto agudo silente, no hacen ninguna sintomatología y sí tienen una lesión. Otro punto importante, a medida que va avanzando la parte científica, el uso de dispositivos endoprotésicos es más común. Hablamos de Stein, hablamos de una serie de estos dispositivos tienen características propias y cuando uno no entra a sala pueden ocasionar problemas graves, como descolocación, también pueden migración o lesión, también puede ser, que necesitan cirugías cardíacas a corazón abierto más complejas. Entonces, por eso siempre uno, un anestesiólogo, tiene que saber, ¿no? ¿Qué tiene el señor? Stein. ¿Cuándo se Stein? ¿En qué rama tiene? ¿En una rama distal o proximal? Entonces eso te ayuda a decidir. Es una cirugía de larga data. ¿Hace cuántos años que no te han cambiado? ¿Cuándo te ha visto el cardiólogo? Y de acuerdo a eso se suspende. Por eso los anestesiólogos dicen, cuando te ven un médico, dicen, ya vas a suspender algo. Alteraciones del ruido, ¿no? En el preoperatorio, el perioperatorio, el postoperatorio, esa es la chamba de todos los días. Tienes que estar atento a eso y poderlos interpretar. Las valvulopatías, eso es, recuérdense, sobre todo en gestantes, no se olviden. En niños, en ancianos, tienes que relacionar con su fisiopatología básica. Los niños tienen mayor volumen de distribución, ¿no es cierto? El corazón depende de la frecuencia, no se olviden, depende de la frecuencia. Por eso, en un pediátrico, cuando damos anestesia, lo que más nos importa es que el paciente que no haga bradicardia, porque ellos dependen de su frecuencia cardíaca. En la evolución de la embriología cardíaca van a darse cuenta que en el inicio el corazón es de forma helicoidal. Entonces, como es helicoidal, no se contrae como un corazón normal, sino como un tubo. Entonces, mientras más se contrae, mejor. Por eso ellos pueden llegar hasta 180 de frecuencia, ¿no? Cambio los otros no. Entonces, eso básicamente. Y las gestantes, todo lo que era poquito es grande. Recuerden ser eso. Yo, por ejemplo, a la señorita le van a hacer un procedimiento de miembros superiores. En la evaluación preoperatoria la mano normal y yo le digo, no tienes una columna
te voy a poner la anestesia en la anestesia del cuarto, justo en el lugar que tienes ahí a un ladito. Cuando se embaraza y la voy a poner, el lunar está aquí. Y es otro espacio. ¿Qué ha pasado? Ella se ha vasodilatado, ¿no? Se ha sobredilatado y está más rellena, todo. La vía aérea, tú le miras la boca, es un órgano normal, a la parte normal. Aquí, al final de la gestación, todo se ha alterado, todo es dramatizado, todo está más complicado. Es fisiología pura, eso pasa con todos. Así es que eso hay que tomar en cuenta. Acá también va a hacer los tratamientos, eso tienen que verlo, vamos a pasar por eso. Los trastornos pulmonares, hemos hablado algo de eso, ¿no? Del asma, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de los trastornos pulmonares restrictivos, de la disnea, ¿no? ¿Por qué la disnea importaría a un anestesiólogo? Ustedes, a ver, pregúntense, a ver, ¿a quién está volviéndose? A ver, acá, ¿por qué la disnea se te supone a ti que importa? Yo soy de cuarto ahorita, me da una escapada de a ver, chamulléame como en la mañana. Miren, la disnea en una persona normal, a ver, de acá ¿quiénes roncan? ¿Saben? Pero el tema es el siguiente, ¿no? Cuando uno hace trastornos de ritmo circadiano, comienza a hacer disneas, comienza a roncar, se altera este proceso y se predispone a hacer eventos de disnea en procedimientos como operación. Por ejemplo, ¿no? Yo le pongo midazolam y un poco de fenta para que tolere cualquier procedimiento que le hagan, ¿no? Esa es la sedación, ¿no? Para un procedimiento donde utilizan anestesia local los cirujanos, yo lo cero para que le estén punzando y no le duela mucho, ¿no? Entonces, y él de repente deja de respirar. Y él está consciente, está mirando. ¿Qué pasó? Se murió. El tema es que él tiene problemas de disnea paroxística, nocturna, o tiene enfermedad del sueño, tiene varias denominaciones, ¿no? Entonces, en él ya no voy a hacer lo mismo. Yo le digo, ¿tú roncas de noche? Sí ronco. ¿Por qué motivo? ¿Sabes? Sí, tengo un problema ahí en las coanas, tienen que operar, que recién está bien, que ya. Pero no te has soltado años y esto no es una consecuencia. Entonces yo no te voy a poner midazolam como cualquiera te podría. Te pongo un poquito y veo, ¿no? Si toleras, chévere, si no te aumento un poquito hasta donde te dé. ¿Por qué? Porque me puedes hacer eso, ¿no? Y imagínense en cirugías que están acá, no puedo ni tocarle porque todo es sangre. Listo, ¿no? Porque yo le asisto a la parte ventilatoria y le estoy metiendo sangre al pulmón, con broncoaspiro, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Por eso es importante. Además de que también denotan otro tipo de patologías de varios tipos. El apnea del sueño que hemos hablado, la hipertensión pulmonar es vital, ¿no? La hipertensión pulmonar es un problema grave para la anestesiología. ¿Por qué? Porque su manejo es complicado, ¿no? Necesita monitoreo. ¿Y cuál es el monitoreo ideal para lo que es hipertensión pulmonar? ¿Qué me dicen? ¿Con qué valora la hipertensión pulmonar? Dentro de sala. Porque es fácil que te digan, no, doctor, tengo hipertensión pulmonar, estoy con tal tratamiento. Pero a eso mételo a sala, a un ventilador mecánico, a procedimientos complejos. ¿Qué procedimientos se les ocurre? Catéter venoso central, miren, el corazón, miren, el catéter venoso central, pensemos acá que acá, estas son las aurículas y acá están los ventrículos. El catéter venoso central llega hasta esta altura, por fuera del corazón. Y la hipertensión se mide pasando el corazón cuando entra a los pulmones. ¿Con qué? Sexto año, ¿no? Sexto año, ¿no? Es el Swan Games.
Pero no solo ahí, sino ahora actualmente lo que nos da también valores de ese tipo es la ecografía. La ecografía es el método de monitoreo del futuro. No estoy pegando para hacer un curso que me vengan a enseñar. Y si no, voy a tener que ir a aprender porque es vital. Ustedes pues están en la nueva generación, es que ustedes, muchos se acaban de ser tigres en la materia, ¿no? De repente me enseñan alguna vez eso. Es verdad. La hipertensión pulmonar es un problema grave. Cuando hacen hipertensión pulmonar, síndrome cianótico de sala, el pronóstico es muy sombrío. Para nosotros es vital, ¿no? Broncoinhaladores, endovenosos, y le damos a presión positiva para revertir ese proceso, pero muchas veces no se puede, se muere. Y dentro de las complicaciones pulmonares postoperatorias más frecuentes está el broncoespasmo, que es muy frecuente. Por lo menos en un mes en este hospital que no es tan grande como otros, habrán 2 o 3. Graves la mayoría. Acá hay los sarcomas endocrinológicos, no hemos hablado de la diabetes, de la tiroides, ¿no? Hablábamos de la tiroides. El hipotiroidismo, ¿en qué afecta a la parte hemodinámica? A ver, ¿qué me dice? A ver, el de azul, a ver. Cuéntame, sí. Cuéntame, ¿qué se te ocurre? ¿Qué pasa con la tiroides, el hipotiroidismo? ¿Qué pasa con la parte hemodinámica? ¿Se te ocurre algo? Lo que pienses, acá no estamos, todos estamos como si llame un amigo más, ¿no? No sé ni Nietzsche, no sé. ¿Saben cuál es el problema? Que todo tiene que ver con la bendita enfermedad endocrinal. Todas estas enfermedades crónicas alteran la respuesta. Y uno de los que alteran la respuesta, no solo por la membrana endocrinal, sino por la parte metabólica, por el cortisol, por todo eso, es el hipotiroidismo. Esto predispone al shock refractario, ¿no? O sea, un paciente que hagas lo que hagas, le pongas la medicación que le pongas, no va a salir. ¿Por qué? Porque tiene un hipotiroidismo no controlado. Y que la solución es ponerle corticoides. Pero a veces el daño es tal que ya no debemos funcionar. Por eso, en otros hospitales te suspenden la cirugía acá y le preguntan, ¿no? Y está yo, ¿no? La enfermedad renal, ¿no? Es un problema la enfermedad renal, porque es aguda, ¿no? Cuando uno tiene una lesión renal, no se recupera. Casi la gran mayoría de órganos tú los puedes recuperar, ¿no? Pulmón, hasta el corazón puedes recuperar. Entonces, siempre tiene una zona de penumbra, el cerebro también, ¿no? Siempre tienes oportunidad de recuperar algo, pero el riñón no. El riñón se muere y ya pierde su función. Lo bueno es que solo necesitamos el 25% para funcionar, ¿no? Se puede donar uno, pero lo malo es que cuando lo pierdes, lo pierdes. Entonces, por eso es importante. ¿Y cuál es la mejor forma de saber dentro de sala que tu riñón no está funcionando? A ver, ¿qué se te ocurre? A ver, si están mirando de abajo. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo te darías cuenta ahorita? Estás dando anestesia que tu riñón no está funcionando. Lo que tú pienses. A ver, ¿alguien? En verdad, miren, esa es la función. Nosotros, el riñón funciona de forma regular. Él no duerme, todo el tiempo está funcionando. Entonces, si tú le pones un dispositivo cualquiera que sea, que te permita valorar la función renal, cuánto orinas por hora, es lo mejor que puedes hacer. Otra forma, pedir exámenes complementarios, una creatinina, que demora un tiempo que lo tomen análisis y todo, ¿no? Si quieres tomar función renal, junta la orina en 24 horas y proteína. Pero si tú le pones una sonda o cualquier procedimiento que pueda permitirte tener el flujo y en verdad no está orinando, es una emergencia. Entonces agarras tu glucemia, si ves que es poco, medio. Si quieres no orina, entera. Si no está orinando, en horario. Si no orina, en infusión. 20 ampollas de glucemia en infusión. Así es. ¿Ya? Los trastornos hepáticos,
para nosotros tanto la parte renal como hepática tiene que ver mucho con nuestros medicamentos. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? ¿A qué le tenemos más miedo los anestesiólogos? Es a los relajantes. ¿Por qué? Porque los relajantes tienen un mecanismo de acción que se juntan con el acetilcolino y no se separan fácilmente. Tienen que pasar un tiempo para que puedan salirse de su receptor y recién se hacen sensibles a soltar. Una vez que se separan algunos, puedes poner medicamentos que ayuden a separar a todos los demás y se recuperen más rápido. Antes no. Entonces, nosotros tenemos relajantes que duran media hora, que duran una hora, así. Podemos utilizar el que queramos de nuestros relajantes. Pero ¿qué pasa si le pongo y a los 2 minutos el cirujano me dice, doctor, no hay nada que hacer? Voy a cerrar y en la terminación. Tú dices, no está una hora esperando a que se lo espere mi paciente y él te hace nada. Y dicho y hecho, no termina y tú sigues esperando que haya respuesta. Y hay un top, ¿no? Que les he enseñado en la mañana. Le das un estímulo eléctrico, nada. Yo creo que te puedes hacer un caso realista, te puedes hacer esto. No hay otra. No hay otra. No puedes acelerar el proceso. Tienes que esperar que pase, ¿no? Que sea efectivo. Y hay algo así, le pones el sol, ya despierta y ya recién, ¿no? Muy rápido, ya comienza a resentir. Por eso. Pero ¿qué pasa cuando el riñón y el hígado están mal? No puedes terminar. Entonces es terrible. Le pones un medicamento y está planchado. Sacas a un día de recuperación post anestesia y le voy a decir que es mal, ¿no? En la anestesia, mira, 1 hora su paciente y no despierta. Y no es eso, ¿no? Sino que tiene problemas de tipo renales o hepáticos que reciben sus metabolitos. Hematológicos hemos hablado acá, ¿no? Es básico saber qué es lo que estás tratando para saber qué es lo que tienes. Miren, nosotros, el solo hecho de estar en una posición en un determinado tiempo, hacemos fenómenos trombóticos. Pero nuestros mecanismos contrarrestan esos procesos, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese mecanismo en sala de operaciones, por el hecho de estar en una posición así bastante tiempo, se producen en el 100% de las personas trombosis en miembros inferiores. Entonces, por eso, todo paciente que entra a sala, entra vendado. ¿Para qué? Para evitar que se deforme eso, ¿cierto? Y confiamos, porque ya lo conocemos a nuestro paciente, en que todas sus funciones de fibrilosis están conservadas. Para eso hemos pedido sus exámenes, hepáticos, renales, de coagulación y todo eso. Y si tiene una patología como la enfermedad, por ejemplo, la de von Willebrand, sabemos que es el factor que le falta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pedirles, va a entrar el señor, yo necesito el factor 8, el factor 10, pero ¿por qué eso? Porque es parte del tratamiento. Si vamos a necesitar, si hay problemas, el cirujano corta, sangra de los costados. Coagula algunos sigue sangrando. Lo primero que tú tenías que preguntar es ¿por qué? ¿Cierto? Si no es una enfermedad así dependiente de algún producto específico, el ácido clorhexánico es una maravilla. Le pones y se seca la herida. Entonces será un problema que es de hígado hepático, un problema que se debería controlar. ¿Me entienden? Todos estos tienen correlación. En las enfermedades neurológicas también, el Parkinson, por ejemplo. Un paciente operado de Parkinson, un abuelito, la anestesia en el postoperatorio es más larga, se recuperan más largo. Y la probabilidad de que haga un síndrome polimétrico, simpático mimético es alto. Esos abuelitos, por ejemplo, pues salen de sala bien y en la noche comienzan a gritar, pegan a la enfermera, todo eso es por este tipo de problemas. Parkinson, problemas de mal manejo intraoperatorio y todo eso. Así es. Los pacientes, las uniones neuromusculares, ¿no? Esas enfermedades que están asociadas con eso, pues aumentan la duración de los relajantes musculares, ¿no? Etcétera, etcétera. Si tienen alguna duda o quieren saber algo, aviso. En la fisiología también es importante tener en cuenta las enfermedades musculoesqueléticas y el tejido conectivo. Por ejemplo, las 3 primeras acá, las artritis reumatoidea, las espondilitis anquilosantes, los tipos medicamentosos,
tienen problemas con la parte articular, ¿no? Y al entubar nosotros tenemos 3 ejes, que ya les he hablado los alumnos que han hablado conmigo. Estos 3 ejes tienen que estar alineados para que la respiración sea entre el aire directamente acá. Les había dicho a ellos también de que cuando había un accidente, la mayoría de muertes en ese accidente simplemente hubiesen mejorado por la hiperextensión del cuello y la dislocación de la mandíbula. Por eso se llama la hora de oro, ¿no? Entonces, pero no lo saben. Y es lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Hiperextender y jalar. Pero ¿qué pasa en una artritis reumatoidea, en un lupus eritematoso? No se logra. Hay problemas, hay rigidez, ¿no? No se puede extender. Y es frecuente, ¿no? Tú para entubar lo jalas, alineas los ejes, y ahí no puedes. Primero, la pala no entra fácilmente. Y segundo, cuando quieres levantar, porque el procedimiento que ya hemos hecho es entrar sin dañar y levantarse arriba nada más. Sin hacer palanca, nada. Y no es eso, ¿no? Entrar y levantar. Entonces ahí, como les decía, sostener la cabeza es una opción, o con la anestesia ahí apoyen, porque necesitas este sitio, levantas esto, ¿no? ¿No? ¿Entienden eso, no? Entonces, en estas personas se alteran las articulaciones, se ponen en el cuello rígido, en la espondilitis anquilosante igual, y en lupus eritematoso igual, en la diabetes también. Hay soldadura de las articulaciones acá cercanas. Y ahora bien, los cánceres y tumores de los pacientes, los cánceres siempre debilitan. Por ejemplo, ¿no? Un paciente en cirugía oncológica, nosotros nuestra inducción anestésica es pausada. No puedes, yo a un joven, por ejemplo, a él, ¿no? Está con una vía, los 3 al hilo, y va a sobrevivir, ¿no? Hará hipotensión, lo que sea, pero va a estar bien. Pero es un paciente con problemas, con problemas metabólicos, caquético, con problemas de un cáncer avanzado, no te toleran ese par y muere. Entonces, para dar respuesta, tú tienes que ver las comorbilidades. Y con las comorbilidades haces un plan anestésico. De repente le pones el Ceborán en una baja dosis y mira, con esa dosis baja, hace hipotensión, entonces le pones catéter de dosis central y comienzas con la adrenalina. Mejora la presión, tolera eso y va subiendo sobre eso lento, ¿no? Cuando ya alcanzas el nivel, le pones el tubo y manejas en combinada, se llama. ¿No? Puedes poner operatorio a bajas dosis con endovenosos a bajas dosis, tú ya te las manejas. O de repente con medicamentos que no hagan alteraciones hemodinámicas, ¿no? Tienes un arsenal, ya has visto, ¿no? Tenemos una tabla llena de medicamentos que podemos elegir y conocer y que nosotros queramos usar, de acuerdo a la patología o al paciente que tenemos. En eso consiste. Ya, esto es otra también, cosa muy importante, ¿no? ¿Quién sabe qué es SERASA? Es súper conocido. ¿Qué es SERASA? Ya, después de leer eso, ¿quién se atreve a decir que se las? A ver, chicos, por un punto. A ver, por el nombre. ¿Cómo? Bueno, las siglas son las Asociación Americana de Anestesia, y lo que se encarga es valorar el evento quirúrgico según el estado físico del paciente. Miren, todas las especialidades, todas han intentado catalogar a sus pacientes y el riesgo que tienen de morir. Todas, ¿no? UCI, por ejemplo, utiliza, qué sé yo, ellos utilizan el Apache, ¿no? Pero anestesiología, si se dan cuenta, es más dinámico. ¿Ya? Eso pasa, por ejemplo. Y lo van a ver ustedes, yo lo veo, ¿no? Yo tengo mi paciente ahí en horno, yo lo estoy manejando suave, ¿no? Viendo ahí, hago cambios hemodinámicos, si no me resulta, regreso rápido, pongo decisiones rápidas, porque no estoy ahí pegado. Como el luciólogo, debe estar sentado mirando a su paciente, ¿cierto? El anestesiólogo, el cambio de vida, soluciona y se va a otro sitio a mirar otra cosa, o a su siguiente paciente, qué sé yo, ¿no? Y su vida es más, ¿cierto? Así es. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Extubaciones, por ejemplo. Nosotros agarramos
hay que estumarlo. Está ya crónico, así ya está en condiciones de hay que estumarlo. Pásame el bolo y tú. ¿Qué haces? El nutriólogo. Usted se está estumando. Pero ¿cómo vas a hacerle ahí? No le has puesto lo cortisona, no lo has nebulizado, nada, ¿qué estás haciendo? Te preocupes. No tolera, de ahí ya está bien, sí, ya, ¿todo bien? Sí, todo ya está. Si se plancha, se complica, todo otra vez, todo ya está. Segundo intento de acá un rato. Entonces, ese es el anestesia. En cambio, el luciólogo entra en su protocolo. Hay que nebulizarlo cada 6 horas, cada 3 horas, cada horas, corticoide, cada 8 horas y después intentar extubar. Es otra cosa. Para todo, para todo. Por ejemplo, hay un paciente que ha hecho un síndrome de distrés respiratorio en la sala, la silla planchada, con la anestesia empeora. Y el luciólogo por ahí está, ¿no? Y se está desmejorando, sí, está ahí. Ya, entonces hay que reclutarlo, y él está pensando, voy a llevarlo a mi piso, voy a necesitar todo para reclutarlo. Nosotros en la máquina, como viste, reclutación rápida o escalada, entra, y ya comienza. Y el cielo, ¿qué haces? Te dice, reclutando. Pero ¿cómo? Pues no lo has preparado. Acá en anestesia. ¿Por qué? La diferencia es que ellos hacen con pacientes que no están anestesiados. El anestesiado pierde todos sus reflejos. ¿No? Y a la medida que va recuperando se va acercando a lo normal. Entonces tú tienes la opción de manejar esos reflejos. Si por ahora lo has hecho muy despierto, eso explica esto. Mira, en la extubación nosotros tenemos dos extubaciones, uno dormido y otro despierto. El adormido sale, cumple criterios de extubación que son los mismos que un sí, y le sacas el tubo, claro. Y acomodas tu límite, le extiendes, le pones su cánula, oxígeno y lo dejas ahí. Ya está. Él en algún momento se recupera y despierta como si nada. Pero eso tiene su tiempo. La más rápida es despierto. Despierto es, tú lo recuperas, el paciente ya está que quiere mover, ya sientes algo, lo tranquilizas, pones así, y esperas, le quitas el cabo. Esperas el momento en que, reacciona y le quitas a la mano. ¿Él qué hace? Él la que grita, ¿no? Y tose, lo que sea, ella tiene sus reflejos de defensa. Y si se hace su laringoespasmo, tranquilo, respira, bota, ya pasó, todo está bien. Se recupera. Y termina el asunto. Esa es la diferencia, ¿ves? Cuando un paciente tiene sus reflejos puede hacer reacciones más severas. Si tú por A o B no le sacas rápido el tubo, es seguro que te hace un laringoespasmo o un broncoespasmo. Laringoespasmo cuando solo las cuerdas vocales se cierran completamente y broncoespasmo cuando está dentro de la tráquea y raspa, ¿no? Lesiona la mucosa y se sensibiliza, hace una reacción inflamatoria y se broncoespasma. Más graves y con gran mortalidad. ¿Ya? Entonces, ASA, miren, esto de hecho te va a venir una pregunta, porque es una pregunta vital. A comparación de los demás predictores de comorbilidad, el ASA es general. El ASA valora tu estado general completo. El cardiológico solo evalúa la parte cardiológica, y es más, ni bien. Por ejemplo, el riesgo cardiológico evalúa la posibilidad de que te dé un infarto. Hay dos, ¿no? El de Lee y el otro no me recuerdo bien cómo se llama. Pero los dos solo evalúan eso, revisen, ¿no? Revisen. Básicamente es eso, el riesgo de hacer unas complicaciones de coronarios o un problema de infarto, ¿no? Coronarios básicamente. Eso lo evalúa. El neurológico, Glasgow, solo evalúa la parte neurológica, ¿no? Así la mayoría hace, pero ¿quién agarra todo? Es el ASA. Y el ASA te dice, ¿no? Que un paciente ASA 1 es el que no tiene comorbilidad, ¿no? Que no tiene nada. Y acá tiene alguien, mejor no entremos en eso. El ASA 2 es uno que tiene una enfermedad sistémica leve o controlada, ¿no? Yo soy hipertenso, tomo mis pastillas y mi presión siempre está estable, entonces no pasa nada conmigo, ¿no es cierto? Ya está. El ASA 3 es una enfermedad sistémica grave, descontrolada. ¿Ya? Van a encontrar esto después, pero... Ya, el ASA 4 la diferencia es que el ASA 4 es un paciente que tiene probabilidad de muerte.
no se centren mucho, van a encontrar diferente información así, pero simple y llano. 1, sano. 2, con una enfermedad que está controlada. 3, una enfermedad que no está controlada o una enfermedad grave. 4, es aquel paciente que tiene que entrar a sala sí o sí porque la probabilidad de que se muere es alta, tiene riesgo de muerte alta, ¿no? El ASA 5 es un paciente ya moribundo, que con o sin la probabilidad de que se muere es altísima. Y el 6 es un paciente ya muerto o con problemas del donador de órganos. Y el adicional E es para emergencia, que aumenta un punto en sí, ¿no? Al ASA 1, que se va a operar en un procedimiento de emergencia, es ASA 1E, que es considerado como un ASA 2. ¿Entienden? Y así. Nada más, sencillo como el agua. Ahora van a encontrar bastante de esto, pero en sí es eso, nada más. ¿Ya? Hay otras, esto lo he puesto ahí para que hay N riesgos de ese tipo. Pero el más usado en sí es el ASA. ¿Ya? Ya. Hay predictores también, ¿no? Esto es importante y es el examen físico, cuando ustedes ya tienen al paciente frente a ustedes, ¿no? Ya saben sus comorbilidades, ya lo han evaluado todos los médicos, amigos y familiares que necesitas, pero ahora necesitas tú para tu anestesia. Entonces tienes que ver, ¿no? Como les decía a tus amigos de las mañanas, o a tus amigos compañeros, cuando yo, antes de hacer esto, yo miraba a una chica y bonita esta chica, ¿no? Decía. Y después de hacer esto ya no le miraba lo bonito, sino la yugular anterior, la posterior, ¿cómo está? ¿Está en los dedos? Pero le agarraba la mano y le faltaba ese pulso. Y decía, no sé qué, bueno, para poner línea arterial. O sea, ya tu enfoque es otro. ¿Por qué? Porque tu chamba es esa, ¿no? Un paciente cualquiera no entra a la sala y necesitas ponerle inotrópico, necesitas invadirlo. No sabes, estás frito. Y mira el cuello, es un gordito, ¿dónde también está el cuello? Una flaquita, ¿quién es una flaquita de lana? Ella toda la mañana ha estado de modelo asistiendo. Miremos. Cualquiera de ustedes, se ve solo que estiren el cuello y van a darse cuenta de sus estructuras. Entonces, tú no te das cuenta, ¿no? Normalmente no miras, pues. Tú miras la carita, los ojos, pero ya cuando ya estás en esta chamba, mira, siempre mira. Por ejemplo, ella mira. El externo predictivo es definido. El ASA, y esa es tu chamba, ¿no? Entonces yo ya sé, ¿no? Solo con mirar yo ya sé, ¿no? ¿Cuál es el más fácil? Y cuando tú le tienes la necesidad, te da confianza, pues. Ya conoces el cuello, ya estira todo lo que hace. Entonces ese es, o palpas el pulso. No sé cuándo con quién en la mañana, ella decía, no tengo pulso, no sé nada, ya se me dio. Entonces, pero palpándole se siente. Entonces, una vez que lo sientes, te das cuenta si estás más tirado para allá, más tirado para acá o en medio. Ya sabes dónde están. Entonces, cuando baja la presión, se desaparece tu pulso, ya tienes idea dónde está. Entonces, se te hace más fácil. Entonces, yo siempre que doy anestesia, así inconscientemente, no, mamita, te vas a buscar, pásame tu mano, así. No me detengo, no hago no me pongo así, de falcón. Y yo tengo que venir para acá, vamos a poner acá, así, yo me pongo ahí, así. Y miro dónde es, me digo allá. Ya se me ha hecho una cosa de renta. ¿Por qué? Porque ya sé que si puede servir, no sé dónde lo voy a encontrar, si nadie entonces, para eso nos daban una serie de problemas, ¿no? El ODS, ¿no? Que ahí está el problema de la índice de masa corporal. Por ejemplo, nosotros, mayor de 26 para mí es yo cuando he leído esto decía, porque nosotros a los obesos mórbidos damos anestesia constantemente, ¿no? Y atraco que siempre puede tener problemas, ¿sí? Pero de 26 no creo, no sí me pasó el tema. Entonces no creo que sea problema, pero hay estudios y está demostrado que sí. Los comparan, o sea, que es un dolor de cabeza. Persona con barba que es operado, se despega la columna. ¿Me escuchan? Se despega, entonces no se puede poner adecuadamente, no se puede ajustar. Y los que han hecho práctica conmigo tienes que tener la seguridad de tener tu tubo endotraqueal fijado ahí, porque en cualquier momento se te puede retirar, se puede perder. Y se te sale y es un problema, ¿no? Entonces,
tienes que asegurar. Y para asegurar, entonces tienes que amarrarlo acá, ¿no? Tienes que ver la forma de asegurar, porque se te sale, muere y ya se sale. Entonces, con eso tenemos que tener varias cosas en mente. La lengua gruesa, esas personas que tienen un solo diente acá, ¿no? Un diente grande y lo demás vacío. Ahí pones el laringoscopio, se mete entre el diente y el otro diente y no te deja perforar bien, no entra del todo. Es un problema. Te ganas de... ¡Ay! Pero es un delito, pues. Y lo peor es que ese diente fácil se mete al pulmón y al final se muere el paciente. Así es que es un problema. Vamos a pasar esto porque a medida que vamos viendo, vamos a ver viendo otras cosas. Esto también lo vamos a desarrollar bien, pero de hecho que va a entrar porque es el pan de cada día de la necesidad. La distancia estereometoniana, la kilometroniana, la captura oral, la extensión de tanto occipital, porque nos predicen vía aérea difícil. Y eso es otra cosa que en la anestesiología es una práctica habitual, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a ustedes y yo les estoy viendo, ¿no? Siempre, ya es común, ¿no? Voy viendo qué características tiene: cuello grueso, protección de la mandíbula pequeña, está la manzana muy grande, el dioides muy pegado acá. Todo eso me denota un problema para la intubación. La que está posterior, está anterior, está hacia arriba, ¿no? Esas características. Porque mira, hay una lenguaza ahí, pucha, me saca la lengua y la lengua llega ahí, también un problema. Entonces, todas esas cosas yo las tengo presentes, ¿no? Y tengo que, al momento de hacer mi plan de manejo, evitar esos problemas, ¿no? Las de boca pequeña, ¿no? Hay unas chicas que como su boquita así. Malampar. Otra pregunta clásica de los exámenes, ¿no? Malampar. ¿En qué consiste? En ver la vía, la apertura oral. Paciente sentado, abre la boca y tú miras las estructuras. Ahora, en la práctica, yo veo más utilidad en el malampar clásico, en el malampar que tú le dices a la persona, diga. Porque hay personas en nuestro medio, por ejemplo, le dices, abre la boca y no abren bien, no se ve bien, no te sirve. Pero si le dices no te entiende, dia, no te entiende, dia, y ahí abre y se ve hasta el fondo, y es fácil de actuar. Hagan la prueba entre ustedes, ¿no? Cuando ustedes miran, a ver, dia, le dices, abre la boca, le miras nomás, no vayan a cambiar, van a ver esto de acá. No hay que nada, pero díganle diga y se va a ver todo, ya, este es fácil. ¿Ya? Yo les aseguro que muy pronto va a salir eso. Y el forma que es con la laringoscopía. Esto vean, ¿no? Esto se ve así, miren. Yo les había dicho cuando hemos hecho la práctica que esta estructura es vital, ¿no? Para entubar al paciente tienes que ver esto. No perder la vista, ¿no? Hemos hecho eso, ¿no? Que les cuenten. Al introducir ¿cómo tienes que estar ahí en todo momento? Siempre en tu casa, su ayudante es el que ¿cómo se llama? El que te ayuda. ¿No? Hasta decir que voy a... Pásame. Ese es el plan, ¿no? Ahora, cuando entras ya más complicados, el 2, por ejemplo, la vaca, el laringoscopio y esto te mandan, ¿no? Entonces ahí ves esta estructura, ¿no es cierto? Igualito que esto y ahí introduces. Pero a veces ya no ves esto, ves incluso la punta o no ves. Y solamente tienes referencia a la figura, que está debajo del subtubio, ¿no? Entonces ahí sí tienes que hacer maniobras. A veces ni siquiera con eso ves y solamente dependes del ayudante, ¿no? Por eso es lo que le había dicho que el tubo en J, mirando hacia arriba, y el ayudante es el que te siente, ¿no? El chocas, sí doctor, sí estoy sintiendo. Muevas, entra, ya entró, te dice, él te avisa. Entonces quita la guía, también ya está. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente práctica, ¿no? Otra cosa es que también se ponen de referencia, ¿no? Es la producción de la mandíbula, como les he dicho, y el plan que tienes cuando ya sabes que es una vía aérea difícil. Por ejemplo, ¿no? Yo miro a alguien de ustedes y miro por cuello corto, distancia kilometroniana corta, apertura bucal menos de 3 centímetros. A ver, habla, a ver, no puedo. Entonces,
él no va a ser posible actuarlo. Entonces, plan B, ¿qué vas a hacer? Tienes que recurrir a lo que es procedimientos especiales para intubación de vía aérea difícil. Y uno de ellos es la intubación retrógrada. O la intubación a paciente despierto. Infiltras las estructuras y el paciente está totalmente despierto y cuando ya estás introduciendo el tubo, recién lo haces dormir y ya no le pones como atrás. Esto es frecuente, ¿eh? Le pones los medicamentos para manejar la anestesiología, le quieres entubar, no puedes y ya no hay opción. Entonces tienes que recurrir a esto, ¿no? La tenemos central, la aguja hacia arriba, la aguja sale por la hoja en la guía, ahí le metes el tubo y juegas un poquito ahí con él, entra y ya está. Retira la guía y se arregló. Todo esto para esto, de acá, que también lo van a leer, que es el protocolo de la vía aérea difícil. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo es un paciente ventilable y cuándo no? Por ejemplo, tú lo duermes a un paciente y le pones la máscara y no puedes darle ventilación porque tiene las bolas de bichas atrofiadas, ¿no? Las chicas que hacen dieta, o los abuelitos entonces tú le das así y se va todo por los costados, ¿no? O es un polvo que tiene así, que tu mascarita deja hueco y tú no llegas a acudir, tu manito es pequeña, es frecuente eso, ¿no? Hasta a mí me pasaba, ¿no? En el Callao me llegó un pata de 2 metros y más, un medio, entonces le puse la boca y no podía agarrar la máscara con su pijada, entonces volaba con su mano, cada vez que daba no podía ventilar, entonces chateado, ¿no? O sea, no hay forma de hacer. Entonces, para eso te sirve, acá en el protocolo dice que 2, ¿no? Entonces ya uno agarra, ¿no? Con las 2 manos y otro tienes que recursarte, tienes que estar capacitado y ese es el objeto de nuestras prácticas para enfrentar ese tipo de situaciones. El índice de masa corporal vital. Todos los pacientes en otros centros tienen que tener su índice de masa corporal en su conocimiento. El ayuno, pregunta fija también, ¿no? Siempre no tienen esto, no copian, pero ha cambiado en el tiempo, ¿no? Esta es la última que ha salido, en 2023. Pero acá mire su referencia, 2017, pero está publicada en una revista que sacaba del 2023. Pero no ha variado mucho, ¿no? Líquidos claros 2 horas, leche materna 4 horas, no maternas maternizadas 6 horas, comidas ligeras 6 horas y comidas completas 8 horas. No varía en los adultos, blancos, alcanos. Igual, ¿no? Líquidos 2 horas, sólidos 8 horas. Y hay situaciones especiales, ¿no? En las estables, por ejemplo, líquidos claros con líquidos de trabajo de parto, una cantidad de 150 ml de forma fraccionada, ¿no? Entonces, hay cositas así nuevas. Pero en sí, básicamente es 2 horas líquidos claros, comida blandita 6 horas y comidas sólidas 8 horas. Eso es muy probable, ¿no? Y pacientes con el síndrome del intestino grueso, esos pacientes que ¿cómo se llama? Que han comido, que tienen problemas digestivos, problemas gástricos o enfermedades que alteren el tránsito intestinal normal, se consideran como estómago lleno y es 12 horas. También preguntan el examen intestinal. Exámenes auxiliares. Esto está cambiando, ¿ya? Estos exámenes auxiliares son de rutina. Ahí se ve, ¿no? Te piden eso. Como la enfermera esto hace, mira que todo esto esté ahí y esté completo en la historia. Pero actualmente ya todo esto está a criterio del médico. Yo les digo cómo. Por ejemplo, él está programado para cirugía. No tiene ninguna comorbilidad, es hombre, es atlético, corajudo. ¿Para qué le pido? Le miro la mucosa roja. Va a estar anémico. Necesita hemoglobina. No, va a ser una cirugía corta. Es atlético, va a correr, creo que no, pero si entonces no necesita un electrocardiograma, no necesita una evaluación por un cardiólogo, ¿sí o no? Es sano, no tiene enamorada, nada, ¿para qué un examen médico? Actualmente, en el futuro, y en las clínicas, algunas, por ejemplo, de Latinoamérica ya,
el anestesiólogo es el que decide. Si yo, anestesiólogo, tengo este paciente, le pregunto, por ejemplo, algo que ya saben que estamos hablando de acá, tu compañero, ¿no? En una clínica particular, a este muchacho lo transfiero, que lo vean otros y que regresen, ¿no? Pero en el hospital tengo que cumplir este protocolo, ¿no? En eso. Riesgos terciarios. Acá es muy importante, no vamos a terminar de leer todo, pero vamos a dar tips. Por ejemplo, decirles, la hipertermia maligna era una enfermedad que se pensaba que era transmitida por un gen autosómico recesivo y ¿cómo se llama? Había una poca parte que lo domina. Ahora se sabe que N genes, hay muchos genes, pero lo cierto es que siempre están ligados a una zona. Personas que tengan antecedentes de su familia ha fallecido en sana, lo más probable es que tengan este gen. ¿Y qué consiste este gen? En que, ¿cómo se llama? En que por un medicamento se estimula una contracción muscular, tanto así que destruye el músculo y el paciente se muere irreversiblemente. Hasta hace unos 5 años, 100% de mortalidad. Actualmente, 5% de mortalidad. ¿Pero a qué se debe? Al medicamento. Pero desgraciadamente este medicamento tiene poca fecha de caducidad. En Lima, por ejemplo, he hecho mi recetado de anestesio hace unos 6 meses, 6 años, 7 años. Ahí tuve 3 casos de hipertermia maligna. Los 3 fallecieron. Pero el primero no hubo opción porque en verdad nos dejó sin opción. El segundo ya sabíamos y logramos conseguir medicamentos que los hospitales sabían y trajimos el medicamento y otros trajeron de Chile. Pero no era suficiente porque no sabíamos cómo podemos hacer. Entonces, como les digo, es algo. Entonces, dense cuenta que en estos libros especiales han avanzado bastante. Incluso en lo que es pacientes con alergias también hay cosas más específicas que tienen que ver. Vamos a ir a avanzar así. Esto es lo que ya hemos hecho en LASA. El consentimiento es un formato básico, ¿no? Como hemos hablado al inicio, tiene que haber consentimiento para poder hacer nosotros. Si una persona se niega, no puedes hacerle nada. Los testigos de Jehová, no sé si les he hablado, hay gente de 20 años que ha muerto porque no querían que les quede sangre. Y si no te dan esa opción, se muere simplemente porque no tiene recursos para